Hebreos, Cristo superior a los profetas, superior a los ángeles. ¡Qué maravilla! Hoy el autor, tiene que dar un poco de atención a la iglesia. Y nos viene bien, ¿verdad? Porque aquí no somos perfectos. Aquí no somos enteramente santificados. Todos estamos en este proceso de crecimiento. Vale. Hoy el título del mensaje es ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? El texto que vamos a leer es Hebreos 2, del 1 al 4, tercer mensaje de Hebreos. ¿Cómo escaparemos? Acompañadme pues y vamos a leer el primer párrafo del capítulo 2. Hebreos capítulo 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, es decir, las cosas que han oído acerca de Jesús, el Evangelio, el Nuevo Pacto. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? ¿Quién es el Señor aquí? Jesús, muy bien. Jesús anunció esta salvación, la cual, anunciada primeramente por Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron a Jesús? Los apóstoles, los discípulos. Excelente. Testificando Dios juntamente con ellos, con, boom, señales, boom, prodigios, boom, diversos milagros, boom, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, capítulo 1, Cristo es superior a todo. Superior a los profetas, superior a los ángeles. Y ahora nuestro autor va a, seguirá adelante en el versículo 5 con su argumento. Está pensando los ángeles, la comparación entre Jesús y los ángeles, pero durante 4 versos se va a, si me permitís la palabra, se va a desviar del tema. Está desarrollando la cuestión de Cristo, su superioridad, retomará este hilo de pensamiento en el versículo 5 del capítulo 2, pero ahora hay 4 versos de desvío entre comillas, ¿no? Y él quiere dar un poco de atención a la iglesia, y voy a repetir algo que comenté en la primera predicación sobre Hebreos. Tenemos que darnos cuenta de que en esa iglesia algunos están regresando al redil del judaísmo. Hay una apostasía que se está dando. Hay gente en la iglesia visible no nacida de nuevo. Y por tanto, en momentos puntuales de la carta veremos que el pastor deja de exponer su tema, lo deja a un lado, exhorta a la iglesia y luego regresa a su asunto. Y eso es lo que estamos viendo hoy, el primer ejemplo en la carta de esta práctica de él. Tenemos hoy 3 puntos, empezando por la A, están ahí en la pantalla. Número 1, atender. 2, apostatar. 3, anunciar. 1, verso 1, atender. 2, apostatar, la última parte del 1 y el versículo 2. Y número 3, anunciar. Empecemos pues por punto número 1, atender. Hebreos 2, versículo 1. La palabra de Dios dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Ahí está el primer punto, atender. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Por tanto, empieza con por tanto. Es decir, lo que estoy a punto de decir tiene que ver, hermanos, con lo que os he dicho en capítulo 1. He venido diciéndoos que Cristo es superior a los profetas. He venido diciéndoos que Cristo es superior a los ángeles. Por tanto, a la luz de todo lo que acabo de deciros en capítulo 1, voy a sacar una aplicación para la congregación de los hebreos. Está diciendo, ya que Jesús es tan grande, tan magnífico, tan excelso, tan sublime, por tanto, tenéis que hacer algo. Dice, por tanto, es necesario. No dice es aconsejable. No dice sería una buena idea que. Os recomiendo que. No, es necesario. Es indispensable. Es crucial. Es vital. Algo aquí es necesario, y el Espíritu Santo inspira esta frase. Es necesario que con más diligencia.
Más es una palabra de comparación que usamos todos los días, ¿verdad? La jirafa es más alta que el gatito. El gatito es más bonito que el caracol. El caracol es más sabroso que la jirafa, etc. Usamos la palabra más todos los días. Y está diciendo aquí que debemos mostrar más diligencia en cuanto a lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque en capítulo 1 está contrastando dos pactos. Antiguo pacto, nuevo pacto. El nuevo pacto supera con creces el antiguo pacto. Y si la gente en el Antiguo Testamento tuvo la obligación de prestar mucha atención a la palabra de Dios a través de los profetas, si estamos en el nuevo pacto y nos ha hablado el mismísimo Hijo de Dios, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, aleluya, amén. Si Él mismo se ha encarnado y hablado con nosotros, pues con más diligencia debemos prestar atención a sus palabras. Por esto el autor dice más. Está contrastando la antigua administración y la nueva administración. Antiguo pacto, nuevo pacto. Porque vamos a pensar, ¿quién es mayor? ¿Los profetas o Jesús? Claro, es como preguntarte, ¿quién es mayor? ¿El rey o el súbdito? ¿El jefe o el empleado? ¿El creador o la criatura? Pues por supuesto, hermanos, Cristo es infinitamente superior a los profetas. Es infinitamente superior a los ángeles. Por tanto, si en el Antiguo Testamento tú tenías la obligación de prestar atención a los profetas o los ángeles, ¿cuánto más ahora en el Nuevo Testamento no estás bajo la obligación de prestar atención a las palabras del Dios hombre Jesucristo? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dios nos da oídos espirituales. El cristianismo es una religión de palabras. Hay un mover en la iglesia contemporánea que dice, no debemos predicar el evangelio, solamente debemos dar un buen ejemplo. Sí, un cristiano debe dar un buen ejemplo, pero un buen ejemplo no le salva a nadie. Lo que salva al pecador es la predicación verbal del evangelio. Alguien te predicó el evangelio. Y por eso tú eres hoy salvo. Un pastor tal vez te anunció el evangelio un día domingo. Un amigo tuyo, un ser querido te predicó el evangelio de Cristo crucificado y resucitado. El cristianismo sí es más que palabras, pero no es menos que palabras. Si tú no tienes un mensaje, si no tienes un evangelio verbal, no tienes cristianismo. Y si no tienes el evangelio, no tienes salvación, no tienes perdón de los pecados. Por tanto, debemos prestar mucha atención a las cosas que hemos oído. Los apóstatas de la iglesia de los hebreos no estaban prestando atención al mensaje del evangelio y estaban regresando al redil de Moisés buscando la salvación en la ley. No estaban prestando atención. Y aquí, hermanos, tenemos una aplicación maravillosa para empezar nuestro culto. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Pues prestándole atención. Cuando adoramos a Dios, escuchamos atentamente su voz. ¿Y dónde puedo yo, Will Graham, dónde puedo yo escuchar hoy la voz de Dios? Yo escucho la voz de Dios en la palabra escrita del Señor. Y también de forma muy especial, día domingo, estamos convocados en el nombre de Cristo. Y Cristo habla a su iglesia a través de sus ministros ordenados. Yo debo prestar atención a la lectura de la palabra y a la predicación de la palabra de Dios. Satanás es experto a la hora de distraernos. Y una mente no sólida, una mente que no está bien espiritualmente hablando, una mente no saludable, se deja distraer con facilidad y no retiene el mensaje. Es como una cisterna rota que no retiene el agua. Satanás hará lo que sea para quitar la palabra sembrada en tu corazón. Por eso, amados, yo estoy predicando en esta mañana, pero esta verdad se aplica a cualquier predicación, cualquier iglesia. Cuando el varón de Dios está predicando la palabra, no es el momento para entablar una conversación con el que está sentado a tu derecha ni a tu izquierda. No es el momento. No es el momento para estar levantándote y llamando la atención hacia tu persona. Tú tienes que prestar atención a la predicación de la palabra.
No te dejes distraer, ni tampoco seas una piedra de tropiezo para nadie. Dios habla por medio de la palabra. Dios nos llama a darle máxima atención. Y si no le prestamos atención, no lo estamos adorando. Y bueno, aquí tenemos que pensar lo que está pasando en la iglesia contemporánea. El móvil, ciertamente, es una bendición, nos ha ayudado, nos ha hecho la vida mucho más fácil. Pero ahora incluso en la propia iglesia, el móvil ahora es la excusa perfecta para no prestar atención a la predicación. Tú vas a cualquier iglesia hoy, están todos con el móvil durante el culto, ¿verdad? Grabándose unos a otros. Y ahora tenemos la excusa perfecta. Porque ahora la excusa es, pero pastor, yo tengo la Biblia en el móvil. Bueno, hermano, cómprate una Biblia de papel. Ay, hermano Nicolás, te puede vender una Biblia muy barata que tenemos aquí. Ay, pero pastor, una vez me dijo uno de esta iglesia, pero yo tomo apuntes en mi móvil. Vamos a ver, ¿no puedes comprarte un cuaderno, un boli? O tal vez después luego en casa, como subimos la predica online, ¿verdad? Descargas la predica, ahí saca tu móvil y toma los apuntes. Lo que pasa es que si nosotros como miembros empezamos a estar con el móvil aquí en el culto, estamos dando un mal ejemplo a sus jóvenes. Porque los jóvenes saben lo que van a decir sus padres en casa. Ay, pero yo he visto al papi de Chloe y de Grace usando el móvil en la iglesia. Y luego esos padres están bajo presión porque no quieren hablar mal del padre de Chloe ni de Grace. Y debemos nosotros tener cuidado de eso, hermanos. No permitir que entre distracciones en el culto. Porque claro, estás ahí con el móvil, te salta una notificación de WhatsApp, una noticia. La tentación está ahí. Hermano, adoración es prestarle atención a Dios al 100%. No te dejes distraer, no distraigas a nadie. Tú tienes que prestar mucha atención a la palabra predicada de Dios. Somos muy débiles, hermanos. Así que sí, es pecado robar, es pecado mentir, es pecado fornicar, pero también es pecado no prestarle atención a Dios en la adoración pública. Hoy estamos convocados como iglesia para prestar atención al profeta Jesús que habla a su iglesia por medio de la predicación de la palabra. Es que ¿cómo puedo yo adorar a Dios? Prestándole atención. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo? Prestándole atención. Y si no prestamos atención a la palabra de Dios, el Señor hará con nosotros lo que ha hecho con muchas iglesias en el occidente. Les quitará la palabra, les entregará a fábulas, levantará a payasos para que entretengan a la gente que tiene comezón de oír. Nos entregará una predicación mundana, un mensaje light de humanismo. Es el peor juicio que hay. Cuando Dios quita la Biblia de una iglesia, es el peor juicio que el Señor puede derramar sobre una congregación. De hecho, Dios profetizó sobre esto en Amós 8:11, ya que los israelitas no le prestaban atención, no daban gracias por la palabra recibida, Dios los entregó a una hambruna de la palabra. Cito el texto. Amós 8 dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales yo enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. En aquel entonces las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. El mensaje más frecuente que yo recibo en las redes sociales desde hace años es: Pastor Will, usted por favor me podría nombrar una buena iglesia en esta ciudad, porque todas las iglesias son circos. No hay palabra de Dios. Hablan sobre el sueño del pastor, su visión, sus proyectos. No hay palabra. Hay hambruna de la palabra de Dios en el mundo hispanoparlante. Qué difícil es encontrar una iglesia que predique la palabra del Señor. Dios ha enviado hambruna a Europa porque no le dimos las gracias. Nos hemos rebelado contra su palabra. Y ahora las iglesias nuestras en el mundo occidental están hasta casando a personas del mismo género, celebran la fornicación abiertamente. Dios ha enviado hambruna por nuestra ingratitud. Amado, acabo este primer punto con una pregunta. ¿Estás tú siendo diligente con tus deberes espirituales? ¿Estás prestando mucha atención a la palabra de Dios entre semana? Hoy en este culto, ¿están tus facultades en sintonía con lo que está siendo predicado en esta mañana, o estás en cualquier otro lugar? ¿Estás pensando en esta tarde, lo que tienes que hacer esta semana? Hermano, disciplina tu mente.
Piensa en el Señor. Date cuenta de que Él está hablando a su iglesia en el Espíritu Santo. Adora a Dios a través de la atención prestada a su palabra. Pídele al Señor que te ayude con esto también. Padre, no permitas que me distraiga hoy en el mensaje. Ahora entramos en punto número 2, apostatar. Hemos hablado de la necesidad de atender. Somos más privilegiados que los del antiguo pacto. Por tanto, nuestra responsabilidad es mayor. Más juicio sobre nosotros si no atendemos estas cosas. Punto 2. Apostatar. Retomo la lectura donde la dejé, la última cláusula del versículo 1 y todo el versículo 2. Última parte del versículo 1. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en el Antiguo Testamento fue firme, y toda transgresión, un sinónimo de transgresión, pecado, todo pecado, toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos, si no valoramos, si no prestamos atención a esta salvación tan grande. Ok, aquí estamos con la apostasía. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. El autor aquí está pensando en una forma muy concreta de apostasía, que por cierto se está dando hoy en diferentes partes de América Latina. Muchos están regresando al judaísmo. Se están haciendo judaizantes. Y para mí esto es un verdadero misterio. Teniendo la epístola a los Gálatas en el canon del Nuevo Testamento, yo me pregunto, ¿cómo pueden 40,000 evangélicos en Colombia abandonar la iglesia protestante para unirse a sectas judaizantes? Porque deciden regresar a Moisés buscando la salvación en los ritos vacíos de la ley que fue abrogada en la primera venida de Cristo. Hermanos, 2000 años más tarde, la apostasía sigue siendo real. Ahora hay más tipos de apostasía. No solamente hay quienes están en la iglesia visible durante un tiempo para volver al judaísmo. En nuestro contexto, el tipo de apostasía más frecuente es aquel que está en la iglesia evangélica un par de meses, un par de años y luego regresa al mundo para, ¿verdad?, vivir en fiestas, bebidas, fornicación. Hay diferentes tipos de apostasía, pero la que tiene el autor en mente es la de la vuelta, el regreso al judaísmo. Algunos pues en la congregación habían oído la predicación del evangelio, estaban en comunión con la iglesia neotestamentaria, pero ante la tentación de la carne regresaron al judaísmo. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que quisieron regresar a la sinagoga? Pues en aquel momento, por supuesto estamos en el Imperio Romano, en siglo I la religión judía es legal. Tú puedes ser un judío, siglo I, sin ningún tipo de problema. Pero el cristianismo era una religión ilegal. Por tanto, a nivel de mi propia comodidad, para yo estar tranquilo, me conviene estar en la sinagoga y no en la iglesia cristiana, porque al menos estoy en una religión oficialmente aceptada y los romanos no me pueden poner un dedo encima. Y además de esto también tenemos que acordarnos que estas personas que estaban regresando a la sinagoga eran judíos. Habían nacido en el judaísmo, habían conocido si algo del evangelio, y ahora fíjate, esas personas tenían padres, hermanos, hijos, que seguramente les estaban recriminando por asistir a la iglesia neotestamentaria. Estáis abandonando a Abraham, os estáis olvidando de Moisés, venid de nuevo a la sinagoga. Así que yo entiendo la presión que experimentaron aquellas personas en la primera iglesia, pero no amaron a Cristo más que a madre, más que a padre, y como bien dice Jesús, si tú amas a mamá más que a mí, si tú amas a papá más que a mí, si tú amas a tus hijos más que a mí, si tú amas a tu cónyuge más que a mí, no eres digno de mí. No puedes ser mi discípulo. ¿Ves? No soportaron la prueba. No permanecieron en la fe porque no eran personas genuinamente nacidas de nuevo. Y el autor de Hebreos encima dice que algunos de esta iglesia habían sufrido inicialmente por causa de la palabra. Hebreos 10:32 en adelante dice que habían sufrido gran combate de padecimientos, diciendo, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante.
Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Los apóstatas de Hebreos querían una vida cómoda, querían una vida tranquila, no querían soportar vituperio por el nombre del Señor. Y de nuevo, en nuestra iglesia evangélica hay muchos predicadores así hoy día, ¿verdad? Salen a la tele, les preguntan, ¿usted está a favor? ¿Usted está en contra del aborto? No estoy ni a favor ni en contra del aborto. ¿Usted solamente cree en la familia tradicional? Bueno, no. ¿Usted está abierto a matrimonio arcoíris? Pues por supuesto que sí. Tememos el vituperio. Queremos vivir en comodidad. No queremos soportar persecución por causa de la palabra de Dios y por tanto cedemos, nos apartamos de la palabra del Señor. Un querido doctor que ya está en la presencia de Dios, pastor, doctor, murió en el 88. Su nombre es Vernon McGee. Tiene un buen comentario sobre la carta a los Hebreos. Él habla de una ilustración en su iglesia local, diciendo lo siguiente. Quizá usted ha oído la historia de un hombre que se acostó a dormir en un bote en un río. Claro, tenemos que ir al mar al lado, ¿no? Es fácil pensar en esa ilustración. Ese bote se soltó y comenzó a deslizarse en las aguas del río hacia los rápidos. Y cuando llegó a ese lugar ya era demasiado tarde. No había nada que se pudiera hacer en cuanto al bote y en cuanto al hombre. Y este se dirigió a las cataratas y ahí murió. Amados, espiritualmente hablando, aquí tenemos una imagen poderosa. Tú no puedes acostarte. Tú no puedes dormirte. Tú tienes que estar atento 24/7 con las facultades encendidas, los sentidos despiertos para perseverar en la fe hasta el día final. Somos el pueblo de la luz. Tenemos que mantenernos despiertos. Y si los tesoros del Evangelio, si el nombre de Cristo, la obra del Señor, si estas cosas no nos fascinan, no nos llenan de alegría, si no hay un cántico diario en nuestra alma, algo anda mal. Estamos ante el peligro de deslizarnos según la palabra de Dios aquí. Y el autor dice en el versículo 2, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y todo pecado recibió justa retribución, aquí el autor está pensando en el Antiguo Testamento. Tenemos otros pasajes del Nuevo Testamento que nos revelan que Dios dio la ley a Moisés por mediación de los ángeles. Y voy a citar un par de textos para que veáis que es así. Hechos 7:38. Este es Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai. En el monte recibió la ley de parte de Dios, el decálogo, las 2 tablas de la ley. Texto 2, Hechos 7:53, dice Esteban, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles. Dios dio la ley a Israel mediante ángeles. Y luego en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:19. La ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador en cuestión es el hermano Moisés. ¿Dónde entonces enseña el Antiguo Testamento que Dios literalmente descendió con ángeles para dar la ley a Moisés? Los eruditos piensan que el texto es Deuteronomio 33, versículo 2. Os lo leo. Dios vino de entre 10 millares de santos, está hablando de sus ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. El autor de Hebreos está pensando en cómo Dios en el Antiguo Testamento obsequió la ley a Israel mediante el ministerio de los ángeles. Y el autor dice, toda transgresión recibió justa retribución. Vamos a pensar pues. La gente que desobedeció la ley de Dios, la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos, Dios estipuló varios castigos para las personas que habían de desobedecer su ley. 2 ejemplos. Ejemplo número 1, la primera tabla de la ley. Ejemplo 2, sacado de la segunda tabla de la ley. Hermanos, una pregunta. ¿Cuáles son los mandamientos que están en la primera tabla de la ley? Del 1 al
al 4. Muy bien. Número 1, no tendrás dioses ajenos, hasta descansarás en el día de reposo. Por tanto, tabla 2, mandamientos 5, honrarás a papá, mamá, hasta 10. No codiciarás. Ok, un ejemplo de cada tabla. Primer mandamiento, tabla 1. No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Aquí está el castigo, escrito por Dios. Cito, Éxodo 22, versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente al Señor, será muerto. ¿Veis lo que el autor de Hebreos está diciendo? La ley fue dada por medio de ángeles y todo pecado recibió justa retribución. Dios te dice, no tendrás otros dioses, tú adoras a otro Dios, muerto. Segunda tabla de la ley, ejemplo número 2. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. No te meterás en la cama con una mujer ajena. Y Levítico 20, versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Regreso a Hebreos. Te está diciendo, la ley fue dada por medio de ángeles, todo pecado recibió justa retribución. He puesto un ejemplo de la primera tabla, un ejemplo de la segunda tabla. Él está diciendo que esas personas fueron juzgadas por no guardar la ley de Dios. Y ahora, siguiendo su lógica, dice, si en el Antiguo Testamento recibieron la ley por medio de ángeles, ahora en el Nuevo Testamento, cuando el que nos ha predicado el Evangelio no es un simple ángel, sino el Hijo Todopoderoso de Dios, si Él es quien nos ha anunciado el nuevo pacto, cuánto mayor no será nuestro castigo si no atendemos a la palabra compartida por el Señor Jesús. Y por eso más adelante nuestro autor nos dice en Hebreos 10:30, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 12, versículo 29, nuestro Dios es fuego consumidor. El autor quiere que los apóstatas sepan, si vosotros pecáis contra la revelación plena de Dios en Cristo Jesús, no hay esperanza para vosotros. Estáis bajo maldición eterna. ¡Ay de vosotros! Anatema sois. Es así de fuerte. Pero claro, hoy, amados, nadie cree en esta clase de Dios. La predicación de la ira de Dios ha desaparecido del púlpito evangélico. Me entrevistaron anoche en un canal en Perú y uno de los seguidores del canal del hermano que me estaba entrevistando me lanzó una pregunta. Pastor Will, ¿el alma de los incrédulos sufrirá eterno castigo? Claro, tú, hermano, hace 50 años en el mundo evangélico, esta pregunta no se hacía, porque los pastores predicaban la palabra de Dios. No estaban preocupados por números, por tener más seguidores online, por caerle bien al mundo, por encajar. No, los predicadores de antes llamaban las cosas por su nombre y subían al púlpito para hablar del pecado, el arrepentimiento, el infierno. Y ahora en nuestra generación, como la predicación es light, las propias ovejas tienen que preguntarte, Pastor Will, ¿el alma del incrédulo será eternamente condenada? Y pues le dije, por supuesto que sí. Jesucristo es el que nos habla más sobre el infierno que cualquier otra persona. Y dicho de paso, a final del año pasado, ¿os acordáis? En el mundo anglosajón, Kirk Cameron, ex compañero de Ray Comfort, salió negando la condenación eterna, tonteando con el aniquilacionismo. No, el incrédulo lo que pasa es que cuando fallece deja de existir. Amados hermanos, o le hacemos caso a Kirk Cameron o le hacemos caso al Señor Jesús. Y por eso, si volvéis a nuestro canal de YouTube, Palabra de Vida Almería, la primera predicación de este año 2026 que hablé, la Gehenna según Jesús, un mensaje donde os enseñe de los labios de Jesús lo que él decía sobre la condenación eterna. Él dice, por ejemplo, en Lucas 16:23, que murió Lázaro, un hombre pobre, y murió un hombre rico. Y dice la palabra de Dios que el hombre rico murió y estaba en tormentos. Jesús no dice, murió y entró en paz. Murió y dejó de existir. Murió y fue aniquilado, no pasa nada. No, él murió y estando en tormentos, alzó sus ojos. Lucas 16, 22, 23. Hermanos,
os digo, y a los incrédulos que estáis aquí en esta mañana os lo digo también, porque sé que no estaréis escuchando esto por ahí en las redes ni de otros predicadores. Incrédulos, si vosotros perecéis, si morís sin Cristo, no vais a ser aniquilados, no vais a tener paz eterna, vais a sufrir en un lugar de tormento por los siglos de los siglos. Y en el día de la resurrección final, no solamente el alma será atormentada, sino que tu cuerpo resucitado también sufrirá por los siglos de los siglos. Es la palabra de Dios. Es que hoy hay que nacer de nuevo. Hay que creer en el Señor Jesús. Pero hemos perdido esta doctrina de la iglesia. Ya no hablamos así porque queremos ser blandengues y caerle bien a todo el mundo. Hermanos, hay que predicar todo el consejo de Dios y no solamente las partes bonitas. Jesús dice que aquel lugar es un lugar de lloro, crujir de dientes, un lugar de oscuridad, un lugar de fuego. Jesús dice en Mateo 25:46, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si tú niegas la eternidad del castigo, tienes que ser coherente y negar la eternidad de la vida. Jesús utiliza el mismo adjetivo para los dos estados en un mismo versículo. El castigo es tan eterno como la vida. Sproul, el cual ya está en la presencia de Dios, dice lo siguiente en su tomo, Las grandes doctrinas de la Biblia. Cito sus palabras. Casi toda la enseñanza bíblica sobre el infierno nos viene de los labios de Jesús. Es en esta doctrina, más que ninguna otra, donde se pone más a prueba la lealtad del cristiano a la enseñanza de Cristo. Los cristianos modernos han hecho muchos esfuerzos para minimizar el infierno de manera de eludirlo o de suavizar la enseñanza de Jesús. El aniquilacionismo sería un intento de suavizar la doctrina de Cristo. La Biblia nos describe al infierno como un lugar de oscuridad, un lago de fuego, un lugar de llanto, de crujir de dientes, un lugar de eterna separación de las bendiciones de Dios, una prisión, un lugar de tormento donde el gusano no morirá jamás. Y agrega también, un poco más diciendo, el infierno es una eternidad frente a la ira de Dios, la cual es justa y siempre ardiendo. Es un tormento en el sufrimiento del cual no hay escapatoria posible ni alivio. Y comprender esto es crucial para apreciar la obra de Cristo y para predicar el evangelio. Veréis, la iglesia evangélica hoy predica otro evangelio. Cuando salimos a evangelizar, ya no predicamos como antes. Porque antes creíamos en el infierno. Y nuestro mensaje era, tienes que creer en el evangelio para ser salvo. La ira de Dios se está acercando. Sed salvos, creed en Cristo. Pero ya que no creemos en la ira venidera de Dios, ahora el mensaje que predicamos es, Dios tiene un gran plan para tu vida. Dios quiere aumentar tu autoestima. Dios quiere que tú seas el centro del universo. Dios quiere darte una promoción. Dios quiere prosperarte. Dios quiere sanarte. El mensaje ya no es el evangelio de antes. Por eso Pablo nos decía, conociendo el temor de Dios. 2 Corintios 5:11. Conociendo la ira de Dios, la ira venidera, conociendo el infierno, persuadimos a los hombres. El evangelio que somos llamados a predicar es un evangelio de salvación de la ira de Dios. Y por eso debemos creer en Cristo y arrepentirnos, porque si no creemos en Él, somos malditos y condenados por los siglos de los siglos. Debemos volver, hermanos, al evangelio apostólico, al evangelio bíblico, al evangelio que fue anunciado por el Señor Jesús. El incrédulo no dejará de existir. Y como ya decía Jonathan Edwards, gran siervo de Dios en la historia de la iglesia, los hombres malvados desearán con todas sus fuerzas convertirse en nada y dejar de ser para poder escapar de la ira de Dios. Amados, os recuerdo que Cristo enseñó la doctrina del castigo eterno. Los apóstoles enseñaron la doctrina del castigo eterno. Es mi deber como ministro ordenado del Señor predicaros sobre el castigo eterno. Y si te caigo mal en esta mañana, me da igual. Prefiero caerte a ti mal antes que caerle mal a mi Señor y Salvador, el cual me puso en el púlpito. Vamos a predicar la palabra del Señor. La advertencia pues hoy es,
Los apóstatas que están en la iglesia durante un tiempo sin ser nacidos de nuevo, les espera la condenación eterna. Y además de Jesús y los apóstoles, la iglesia patrística predicó de esta misma manera, creyendo en el castigo eterno. Todos conocéis al pastor más famoso de la ciudad de Esmirna, que hablamos sobre él hace poco en las exposiciones del Apocalipsis. Hay una película sobre este varón de Dios cuyo nombre es Policarpo, y aquí tenéis sus últimas palabras antes de morir. El procónsul básicamente le dice: niega a Cristo o te mataré. Aquí está la respuesta de Policarpo en la pantalla. Tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga. Pero tú no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado para los impíos. La iglesia patrística creyó de todo el corazón en esta doctrina. Es más, Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Es que Cristo cree en el infierno, Juan cree en el infierno, Policarpo cree en el infierno, porque la iglesia evangélica del siglo XXI ya no cree en el infierno. Nos hemos apartado de la palabra. Queremos caerle bien al mundo. Es apostasía. Amados, que Dios nos ayude a ser fieles en la predicación del evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio que anunciamos? Que Jesucristo murió en la cruz por los pecadores. Y todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente. Murió, resucitó por los pecadores, y por medio de la fe y el arrepentimiento recibimos perdón de todos los pecados y el don de la vida eterna. Este es el evangelio apostólico que somos llamados a anunciar. Digan lo que digan los blandengues por ahí en otros púlpitos. Prediquemos, amados, la verdadera palabra de la salvación. Cristo crucificado, Cristo resucitado, y en Él hay redención de la ira venidera de Dios. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gloria al Señor. Y ahora punto número 3, anunciar. Aquí, amados, sé que hace unos cuantos meses os dije en una reunión, no me acuerdo cuál reunión fue, y os dije que a partir de mi estudio en Hebreos, estoy ahora convencido de que Pablo no escribió la carta a los Hebreos. Y yo creo que aquí el texto que vamos a estudiar en punto 3 nos revela claramente que el libro no es de su autoría. El autor de Hebreos nos es desconocido, no sabemos quién fue, pero creo que según lo escrito aquí, podemos decir categóricamente que no fue Pablo. Versículo 3. Versículo 3.3, que es anunciar. La cual, está hablando de la salvación del versículo 2, la cual, esta salvación, habiendo sido anunciada por Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron. Y os pregunté a principios del mensaje, ¿quiénes son los que oyeron la predicación del evangelio por parte de Jesús? Los discípulos. Así que él dice, nos fue confirmada la salvación, la predicación de la salvación por medio de los discípulos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Bueno, un resumen para ver si estamos siguiendo el hilo de pensamiento del autor. La gente del Antiguo Testamento recibió la palabra de Dios mediante ángeles. Dios dio la ley a Moisés mediante ángeles, y los pecadores fueron castigados. Ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Quién es mayor? ¿Los ángeles o Jesús? Jesús es mayor. Por tanto, los apóstatas que pecan contra el conocimiento de Cristo crucificado, resucitado, son más dignos de condenación que aquellos del Antiguo Testamento que pecaron contra la ley. ¿Por qué? Porque el mayor mediador es mayor. De hecho, el mediador del nuevo pacto es, ¿qué palabra usar? Extraordinariamente mayor. El mediador en el nuevo pacto es el mismo Dios. Por tanto, ¿cómo no seremos culpables en el Nuevo Testamento si desobedecemos lo que hemos oído? Esta es la lógica del autor de menos a más. Ok, ahora entramos en el versículo y por qué no creo que Pablo sea el autor de Hebreos. Bien, dice el autor, la salvación fue anunciada primeramente por Jesús. Claro, Jesús predicó el evangelio de salvación. Hoy celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Jesús nos dice en la celebración de la Cena del Señor, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre para la remisión de pecados.
está predicando la salvación, Mateo 26. También dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que Cristo te habla del perdón del pecado, te habla de la vida eterna. Cristo predica salvación. Y ahora agrega que algunos oyeron esta predicación de Jesús. Hablo de los que oyeron, y muy correctamente me contestasteis diciendo que aquellos que oyeron las palabras originales de Jesús eran los discípulos correctos. Así que está Jesús predicando la salvación. Los discípulos oyen la predicación de Jesús. ¿Y qué hacen los discípulos con este mensaje? Empiezan a divulgarlo por otros lados. Se ponen a predicar el mismo evangelio de salvación por diferentes sitios. Y providencialmente, algunos de aquellos oidores, ¿está bien dicho oidores? Algunos de aquellos oidores llegaron a la congregación de Hebreos. Ahora, él no dice que fue Tomás, fue Mateo, fue uno de los 70. No sabemos quiénes fueron, pero llegaron algunos de este grupo original a la región de esta iglesia, también una región desconocida, y predicaron a la iglesia de Hebreos. Y ahora, ¿por qué no puede ser Pablo? Pues cito a F.F. Bruce. Yo tengo en casa como 17 comentarios hebreos que consulto antes de acabar cualquier predicación. De los 17 comentarios que tengo ahora mismo sobre Hebreos, ya que estamos aquí, ¿verdad?, comprometidos con esta carta, vamos a estar unos cuantos años aquí en Hebreos. Mi recomendación, si tenéis interés en comprar un solo comentario Hebreos para acompañar las predicaciones durante los próximos, 2 años, mi consejo sería comprar este, F.F. Bruce de Hebreos. ¿Por qué este? Porque es británico, hermanos. Es un comentario escrito por un británico. No, es una broma. Este comentario es bestialmente bueno. A nivel exegético, excelente y luego con bastante aplicación. Dice Bruce: ni nuestro autor, el autor de Hebreos, ni sus lectores habían escuchado el mensaje liberador directamente de los labios de Jesús, pero dependían del testimonio seguro de aquellos que la habían escuchado, a saber, los discípulos. Nuestro autor, al contrario de Pablo, no reclama revelación directa de Cristo para sí, ni asegura su independencia de los apóstoles. En este sentido, el autor se pone en el mismo nivel que sus hermanos que oyeron el evangelio, de aquellos que desde el principio lo vieron con sus ojos. Fijaos lo que dice nuestro versículo de nuevo. En el versículo 3, a final dice: este mensaje de salvación nos fue confirmada por los que oyeron. Si fuese Pablo había recibido el evangelio directamente de Cristo. Él no necesitaba que los discípulos viniesen a predicar el evangelio. Ahora, ¿cómo puede comprobar esto? ¿Cómo puedo yo demostrar a la iglesia de que Pablo recibió el evangelio directamente de Cristo sin mediación? Pues permitidme citaros Gálatas 1, versículo 11, un texto autobiográfico donde Pablo dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues, aquí está la parte clave. Yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nuestro autor dice que él recibió el evangelio por medio del ministerio de los discípulos. Los discípulos de Jesús que oyeron el evangelio fueron a la congregación de Hebreos y él escuchó la predicación, creyó en el Señor y vio los milagros realizados por los apóstoles. Por tanto, nuestro autor aquí no es Pablo. No puede ser Pablo, porque Pablo no oye el evangelio de segunda mano. Él recibe el evangelio directamente del cielo. El Hijo de Dios le predica a Pablo directamente. Por tanto, Pablo no puede ser, con las evidencias internas de Hebreos, no puede ser el autor de la carta a los Hebreos. Y dice: nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Pablo no dice testificando juntamente conmigo, con nosotros, con ellos, separándose así de los discípulos. Él no era un apóstol. Y ahora, ¿qué es lo que Dios hizo por medio de aquellos apóstoles en el primer siglo? Pues hay 4 palabras aquí que son impactantes. Las palabras son: Dios testificó de la salvación enviando 1, señales; 2, prodigios; 3, milagros;
4 repartimientos del Espíritu Santo. Así que vamos a procurar definir estos 4 vocablos: señales, prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Los apóstoles hacían milagros impactantes. Pablo habla de las señales de un apóstol en 2 Corintios 12, versículo 12. Cito: las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y también Pablo dice en Romanos 15, 18: no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Es que Pablo, como apóstol, hizo maravillas, o mejor dicho, Dios por medio de Pablo hizo auténticas maravillas. Y esto no solamente es algo de Pablo. Pedro, un apóstol; Juan, un apóstol, y podemos leer el libro de los Hechos, capítulo 3, ¿verdad? Levantan a este cojo: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponte de pie y anda. Y ¡wow! El cojo sanado por el poder de Dios. Era una señal apostólica, una señal de apóstol. Era un hombre levantado por Dios. Es que vemos en el ministerio apostólico estas cosas. Vemos señales, prodigios, milagros y repartimientos. Vamos a ir vocablo por vocablo. Primer vocablo: señal. Señal. La palabra señal significa que la proeza no es un fin en sí mismo. La señal está apuntando hacia algo. ¿Y a qué está apuntando? La señal hacia Cristo. Cristo es la meta de las señales. Por ejemplo, el primer milagro de Jesús, la primera señal de Jesús, Juan 2:11, Él convierte el agua en vino, y la palabra dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De la misma forma que hoy el pan es una señal del cuerpo de Cristo y el vino es una señal de su santa sangre, los milagros son señales de la gloria del Señor Jesús. Cuando Pedro hace un milagro en el nombre de Jesús, cuando Pablo hace un milagro en el nombre de Jesús, la gente ve algo de la gloria, del poderío, de la autoridad de Cristo. Así que, porque son señales, están apuntando hacia algo, están apuntando, señalando hacia el Salvador. Vocablo número 2, prodigios. Prodigio hace hincapié en el impacto creado en el ser humano ante la manifestación de la señal. Son prodigios ya que son cosas excepcionales que hace que la gente se queda atónita ante la maravilla. Por ejemplo, acabo de poner el ejemplo de este varón al lado del templo que fue cojo y se levantó. ¿Te imaginas una persona entra por nuestra iglesia en una silla de ruedas, 35 años o así, y de repente en el culto se pone en pie, empieza a andar y bailar? Eso es un prodigio. Todos nos quedamos atónitos. Así que prodigio se refiere al impacto en la gente al ver la maravilla. Es el fruto, digamos, subjetivo de ver el poder de Dios en acción. Produce en nosotros asombro. Nos deja con la boca realmente abierta. Es que hay señales porque apuntan a Jesús, prodigios porque nos dejan atónitos, asombrados. Vocablo 3, milagros. Milagros. Calvino aquí en su definición de milagro dice que un milagro manifiesta una extraordinaria y singular evidencia del poder divino. Es que en un milagro lo que se está subrayando es la intervención de Dios. Es algo que solo Dios puede hacer. ¿Quién más puede levantar a un paralítico para que se ponga a caminar y bailar? Nadie, sino solo Dios. Y claro, muchas veces estas palabras sirven como sinónimos, ¿no? Porque Jesús está en la barca con los discípulos, en una tremenda tempestad. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Se levanta y reprende el viento. Y el mar le hace caso. Hermano, sal tú esta tarde. Mañana con los pescadores, sal tú mañana por la mañana, ¿verdad? A las 3 de la mañana cuando salen. Y te animo a ponerte ahí en el barco a reprender las olas del mar. ¿Cuántas olas del mar te van a hacer caso? Ni una. Tú no eres Jesucristo. Tú no tienes semejante poder. Pero Jesucristo se dirige a las olas y al viento
Y hubo gran bonanza, todo tranquilito, todo calladito, porque Él es el Señor. Y los discípulos al ver esto, se quedan maravillados diciendo, pero este hombre, ¿quién es? Aún el viento y el mar le obedecen. Así que una señal que está apuntando hacia la deidad de Jesús. Es un prodigio porque los discípulos están, ¡oh, wow! Y también es un milagro porque es una intervención divina. ¿Quién más puede parar el viento? Nadie puede hacer algo así. Dios hace milagros. Dios es poderoso. Ahora, en nuestro contexto, en las últimas décadas, sobre todo a finales del siglo pasado y principios del nuevo milenio, hemos visto como diferentes moveres en el campo evangélico han hecho mucho hincapié en señales y prodigios. De hecho, tenemos ciertas denominaciones, las carismáticas, las neopentecostales, que están obsesionadas con señales, prodigios y milagros. Es lo que predican. Vas a un culto de ellos, solamente están interesados en orar por los enfermos, en que la gente se caiga al suelo, solamente hablan de Jesús sanador. No predican otra cosa que no sea eso. Y ahora tenemos que considerar todo esto. Hermanos, bíblicamente hablando, la Escritura es un libro muy sobrio. Es un libro muy sobrio. Y son 1600 años de historia. Y tú en la Biblia vas a toparte con 3 generaciones, solamente 3 generaciones de intensa actividad milagrosa. Generación número 1, Moisés y Josué. ¿Qué milagros se dieron en aquel entonces? Bueno, las 10 plagas en Egipto. ¡Wow! El cruce del Mar Rojo. ¿Quién puede abrir el Mar Rojo? Por favor. Así que generación número 1, Moisés y Josué. Generación número 2, Elías y Eliseo, que hemos estado con la iglesia 3 meses estudiando la vida de Elías. Así que sé que vais a poder nombrarme 2 milagros realizados bajo el ministerio de Elías. Adelante, iglesia. ¿La resurrección de quién? La niña, no. ¿La niña? No. El niño de la viuda de Sarepta. Ok, quiero otro milagro también. El fuego que descendió del cielo. Dios hizo milagros y hay más. Sí, muy bien. Eliseo hizo el doble de milagros que Eliseo, para que sepáis. Así que Moisés, Josué, Elías, Eliseo. Y generación número 3, Jesús y los apóstoles. O sea, milagros cada 2 por 3, ¿verdad? Iban a la iglesia, la gente, bueno, se sanaba, los leprosos sanados, los cojos saltando, los mudos hablando. Amados, Dios en esas 3 generaciones hacía proezas. Y cuando tú lees la Biblia, cuando no estás en uno de estos 3 puntos históricos, los milagros brillan por su ausencia. Sí, encontrarás algún que otro milagro por ahí, los hay. Pero hermanos, no es como algunos dan a entender que todo lo que en la Biblia es milagroso. No es así, hermanos. Hay 3 generaciones de intensa actividad milagrosa y luego Dios muy de vez en cuando con su providencia. Sí, en otros momentos hace cosas, pero hay 3 generaciones de intensa actividad milagrera. ¿Por qué digo esto? Porque existe hoy una falsa culpabilidad en muchas iglesias y en muchos púlpitos. Nos han hecho creer que si no estamos resucitando los muertos entre semana, que estamos fuera de la voluntad de Dios, que somos incrédulos y que, como me están diciendo a mí muchas veces, es que no tienes al Espíritu Santo, ¿no? Unos seguidores de Guillermo Maldonado y también de Leslie Defoe me preguntaron, ¿a cuántos muertos has resucitado tú? Bueno, mi pregunta sería, ¿a cuántos muertos ha resucitado Leslie Defoe o Guillermo Maldonado? Ya sabéis, Leslie salió el otro día con una foto diciendo yo soplé en la foto de una mujer que estaba en La Habana, Cuba. Yo soplé en su foto y la mujer que estaba ahí en La Habana resucitó en el momento que yo soplé en su foto. Yo diría, ¿qué médico podría comprobar que lo que esta mujer está diciendo es así? Yo puedo decir eso ahora mismo. Hermanos, ayer yo salí a pasear con mis niños por Quetas del Mar y vi un perro muerto ahí en la carretera. Le impuse las manos y el perrito resucitó. Hermanos, hago milagros. Pastor, ¿alguien te vio? No, pero tenéis que creerme porque yo tengo poder del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta lo fácil que es engañar a la gente? Y hoy tenemos pues un movimiento de supuestos hacedores de milagros, ¿verdad? Diciendo, si tu pastor no resucita muertos, si tu pastor no hace que descienda polvo de oro, plumas de pájaro en pleno culto, tu pastor no tiene la unción del Espíritu Santo. Es otro evangelio. Es un falso mensaje. No somos llamados a predicar milagros, señales y prodigios. Somos llamados a predicar a Cristo crucificado y resucitado. Cuidado con esta obsesión morbosa con señales y
milagros. Hermanos, yo comparo, ¿no? Nuestra iglesia local, para que no pensemos en otro ejemplo. Nosotros tenemos aquí las puertas abiertas desde hace 55 años. Nuestra querida Isabel Salinas estuvo aquí en los inicios de la obra. Gracias a Dios, y algunos de vosotros, ¿verdad? Estáis tomando vuestros primeros pasos en la fe. Llevaréis meses en el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, 55 años de testimonio evangélico en este lugar. Yo ahora leo el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, y pienso en la historia de General Luque. ¿Cuántos cojos en estos últimos 55 años han salido de sus sillas de ruedas, cantando y bailando en este culto en estos últimos 55 años? ¿Ves? ¿Cuántos ciegos han recobrado la vista aquí por una intervención milagrosa? ¿Os dais cuenta? 55 años de testimonio evangélico y no estamos viendo lo que pasó en el libro de los Hechos. Y lo que hacen es que nos sintamos culpables, como si no tuviéramos al Espíritu Santo, y debemos recordar que Dios es el Dios de la providencia y Él anda conforme a su voluntad. Y créedme, si Dios quiere hacer milagros, los hará. Es fácil para Él. El Señor es soberano. Nosotros no podemos torcerle el brazo, no podemos manipularle al Señor, pero debemos ser maduros y entender, Dios tiene sus sazones, Dios tiene sus tiempos. No debemos sentir culpables si no estamos viendo que hay muertos resucitando domingo tras domingo. Pero bendito sea Dios, siempre en nosotros está dando el mayor milagro de todos: el nuevo nacimiento, la salvación. Porque en el Nuevo Testamento hay gente que recibe sanidad de Jesús y perece en su pecado. ¿Qué es más importante? ¿Tener sanidad física de una dolencia crónica, un dolor crónico, y luego ir al infierno? ¿O es mejor estar en este mundo con dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de rodilla, dolor de pie, dolor de todo, pero creer en Cristo y ser salvo eternamente? Dime tú qué es mejor, ¿verdad? Juzgamos según los principios del mundo. Ahora bien, hermanos, no me malinterpretéis. Vamos a orar a Dios para que sane a nuestros enfermos. Amén. Porque Él es soberano, pero no le podemos torcer el brazo. Hermanos, si nuestro Dios quiere hacer milagros, los hará. Sus manos no están atadas. Por tanto, debemos clamarle al Señor y orarle para que se mueva con poder, pero no debemos caer en los excesos de estos movimientos que vienen a decir que en tu iglesia no hay milagros domingo tras domingo, no tenéis el Espíritu Santo, no tenéis la bendición del Señor. Cuidado. Cristo ya no es el centro. Ahora el centro de estas iglesias es señales, prodigios, milagros, y convierte todo esto en idolatría. Bien, hay una cuarta palabra que no hemos definido todavía, que es repartimientos. Esta es la parte más difícil, ¿no? Vale, señal, apunta a Jesús. Prodigio, deja a la gente atónita. Milagro, intervención divina. ¿Qué son estos repartimientos del Espíritu Santo? Yo voy a compartiros muy humildemente cómo yo entiendo esta descripción, ¿ok? Pensando en lo que leemos en el libro de los Hechos en el primer siglo. Ya que el autor nos está hablando en el contexto de lo milagroso, señales, prodigios, maravillas, creo que estos repartimientos tienen que ser cosas milagrosas. Tienen que ser fruto de una intervención sobrenatural de Dios. Y por tanto, en mi humilde opinión, el autor aquí estaría aludiendo a cosas tales como la manifestación de hablar en otras lenguas, el don de la profecía que fue usado en la iglesia también primitiva, el don de los milagros que ciertas personas recibían. De hecho, podéis consultar 1 Corintios 12, donde en una larga lista hay 9 dones del Espíritu, la palabra de ciencia, la palabra de etcétera. Podéis leer la lista. Yo creo que el autor tiene estas cosas aquí en mente, ya que estamos en el ámbito de lo milagroso. Ahora bien, en el día de hoy, ¿qué hacemos con estos dones? Yo comparto según la luz que tengo. Estoy dispuesto, por supuesto, a ser corregido. Y no estamos aquí en el ámbito de lo fundamental de la fe. De hecho, este viernes que viene tengo una charla amistosa. Estaré moderando una charla amistosa entre un pastor cesacionista que cree que no hay más lenguas, y un hermano continuista moderado, ¿okay? Que cree que sí hay todavía manifestación de otras lenguas. Según la luz que tengo hasta la fecha, yo me opondría
al don de la profecía, ya que tenemos ahora el canon completo. Y si alguien se pusiera a profetizar en nuestro culto al estilo Yesenia Fen, tendríamos que añadir esta palabra inspirada a la escritura. Haría falta libro 67. Según mi entendimiento actual, no creo que el don de profecía siga vigente, porque tenemos el canon completo, la revelación completa, y ya que es un don revelacional, tampoco creo en la vigencia de lenguas con interpretación, porque lengua con interpretación equivale a profecía. Por tanto, tendríamos que agregar dicha interpretación a la Biblia. Habiendo dicho eso, a nivel personal, y sé que en nuestra iglesia hay diferentes de opinión, pero bueno, me toca hoy tocar este tema. Yo personalmente no me opondría a que un feligrés en su casa, con la puerta cerrada, sin ser pie de tropiezo, estuviese en una actitud de reverencia, en adoración a Dios, hablando en otras lenguas. Porque entiendo que en tal contexto no está violando ningún principio bíblico, ¿verdad? Porque la palabra te dice, si tú hablas en lenguas en el culto público, tiene que ser 2 como máximo 3 y siempre con interpretación. Pero cuando alguien está en su casa hablando en una lengua desconocida, no está haciendo el pie de tropiezo para ningún hermano, no está añadiendo nada a la escritura. Según lo que tengo, hasta este momento de mi vida cristiana, y sabéis que yo vivo en las escrituras, y cuando predico con seriedad, no quiero ser un payaso. Yo no estaría en contra de que hubiera hermanos hablando en el ámbito privado con Dios en otras lenguas. De nuevo, en 2 años, 3 años, tal vez cambie de opinión, pero ahí estamos hasta el día de hoy. Solo puedo hablar según la luz que tengo de parte del Señor en este momento. Ahora, después de haber dicho todo esto de lo milagroso, en vez de enfocarnos en estas 4 cosas, debemos nosotros acordarnos de que hay un milagro de milagros, que es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Este es el milagro que tú y yo debemos subrayar como pueblo de Dios. Porque la resurrección, como bien sabemos, es que Jesús muere en la cruz diciendo, consumado es. Y al tercer día, Dios el Padre responde diciendo, amén, y levanta a su Hijo de entre los muertos. La resurrección es el milagro de milagros. Y quiero que sepáis que cuando el autor de Hebreos está hablando de estas 4 cosas, señales, prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo, estas cosas tienen el propósito de apuntar a Cristo. Tienen la idea de resaltar al Señor Jesús. Y por tanto tú y yo debemos siempre apuntar ahí. Cristo crucificado y Cristo resucitado. Nuestra iglesia hoy, delante del Señor, es llamada a ser una iglesia cristocéntrica y evangeliocéntrica. No podemos estar preocupándonos por los milagros y por qué no estamos viendo más señales. Esta no es nuestra tarea. Nuestra tarea es anunciar el evangelio, glorificar al Cristo de las Escrituras y, si a Dios le place hacer señales, prodigios, milagros en este lugar, yo estoy abierto a las sorpresas de Dios. Yo no pienso limitar a mi Señor, pero nuestra tarea es nuestra tarea. Y que no nos desviemos yendo en pos de lo milagroso y no en pos del Señor Jesús. Y acabamos con 3 palabras hoy, nuestra predicación. Las únicas 3 palabras que no he tocado todavía en la predicación se encuentran justo a finales del versículo 4. Según su voluntad. Ok, yo soy pastor, ahora parto 3 semanas de una oración, solo voy a tomar agua con limón y voy a orar hasta que Dios no envíe milagros a General Luque, Almería. Yo quiero ver a muertos resucitar, yo quiero ver a leprosos sanados, yo quiero ver milagros, proezas, y voy a ayunar y orar hasta que no los vea aquí en este culto. Hermanos, estoy haciendo algo incorrecto. Porque la Escritura dice que estas 4 cosas que acabo de nombrar son según su voluntad. No es que el pastor se encierre 3 semanas para que Dios haga milagros conforme a mi voluntad pastoral. No. Si Dios hace maravillas es por su voluntad. Pablo no tuvo que encerrarse en casa 3 semanas para que Dios hiciera milagros. Dios levantó a Pablo como apóstol e hizo milagros por medio de él porque Dios quiso hacerlo. Dios podría usarme a mí para hacer milagros. Es según su voluntad. No debemos estar perdiendo tiempo en semana.
preocupándonos por estas cosas, pensando, ay, soy un cristiano de segunda categoría, no estoy a la altura de Cash Luna, no soy nadie en comparación con Dante Hebel, porque yo no hago milagros. Falso, hermano. No razones así. Estás pensando conforme al mundo. Ten por seguro que si tu Dios quiere hacer milagros, los hará según su voluntad. Y no solamente hará milagros menores según su voluntad, Él también hace el milagro de milagros según su voluntad, el nuevo nacimiento. ¿Por qué naciste tú de nuevo? ¿Por tu voluntad? ¿Porque tú tenías un libre albedrío muy bueno? ¿Que quería obedecer a Dios y buscar a Dios? ¿Qué va? Tú eres depravado, putrefacto, perdido en tus delitos y pecados. Fue la voluntad de Dios la que te salvó. Escrito está en Juan 1:13. Somos engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Por tanto, oremos a nuestro Dios. Señor, haz tus milagros en esta iglesia. Salva tú por medio del evangelio según tu voluntad. Y Dios, si quieres sanar a los enfermos de General Luque y Almería, aquí estamos orando. Vamos a seguir intercediendo por ellos. Señor, si tú quieres hacer milagros entre nosotros, aleluya, bienvenidos sean. Pero nuestro enfoque no será el milagro en sí, nuestro enfoque será Jesucristo, este crucificado, este resucitado. Y este es el mensaje de Hebreos. No te dejes desviar ni por el judaísmo, ni por una obsesión morbosa con las señales. Que tu obsesión sea el Señor Jesús y su santo evangelio. Y si eres tu obsesión, vas por muy buen camino y no estás en el peligro de deslizarte como los apóstoles de Hebreos. Amado Dios, hoy rogamos que según tu voluntad salves a cada incrédulo en este lugar. Y también apelamos a tu santa misericordia rogándote que sanes a nuestros enfermos, que bendigas las almas y los cuerpos de los hermanos en el nombre de Cristo. Amén. Antes de orar, una breve recapitulación de lo predicado en esta mañana. Número 1, atender. Atender. Hermano, es necesario atender a lo que hemos oído hoy. No es un consejo, no es recomendable, es necesario. El evangelio es o vida o muerte. Atiende, presta atención a estas cosas, toda tu atención al Señor. Punto 2, apostatar. Puse el ejemplo del hombre que murió dormido en el bote. No podemos dormirnos. Y tengamos presente de nuevo la lógica del autor de Hebreos. Si la gente del Antiguo Testamento, con la ley dada por ángeles, si esa gente recibió castigo, ¿cuánto más no serán castigados los apóstatas? Que han andado durante unos meses, unos años en la iglesia evangélica para luego abandonar esa fe que supuestamente tenían. Mucho cuidado. Si abandonamos la fe, no escaparemos, no habrá escapatoria. Como hemos visto antes, Jesús habló del infierno. Y firmemente número 3, anunciar. Aprendimos que Dios respaldó la predicación del evangelio apostólico con una serie de milagros y maravillas. En el día de hoy he explicado que Dios es soberano, Él puede hacer estas obras. No obstante, en la propia Biblia vemos que no todas las generaciones son generaciones de milagros. No debemos entrar en depresión si no vemos señales maravillosas cada vez que nos congregamos aquí. Ahora, sí podemos clamarle a Dios y pedirle al Señor que obre con poder, que extienda su diestra, pero no vamos a tener una fe puramente milagrera enfocada en señales. Nuestra fe ha de ser Cristo, una fe cristocéntrica, una fe cristológica, dando la alabanza siempre a nuestro Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé corazones cristoformes, y esta es la forma de no apostatar, de no volver al judaísmo, de no volver al mundo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amado Padre, te damos alabanza por tu palabra. La apostasía es real. Señor, este mismo culto hace 5 años había gente congregada con nosotros en aquel entonces que ya no sabe nada de ti, que te odia, nos odian a nosotros, odian a tu pueblo, pero estuvieron entre nosotros durante un tiempo, unos meses, unos años, y ya no están. Señor, en 5 años, 2031,
Seguramente esta misma congregación que está aquí hoy presente. Habrá gente aquí que no estará en 5 años, porque no han nacido de nuevo, no te conocen. Y el tiempo pondrá todo de manifiesto. Amado Dios, sabemos que el único que puede perseverar hasta el fin es aquel que de verdad ha nacido del cielo. Es aquel cuyo corazón es cristocéntrico. Es aquel cuya alma se deleita en tu Hijo como tú te deleitas en Él. Y hoy sabemos que somos tus hijos porque tú has permitido que nosotros compartamos algo de este gozo que tú sientes al ver a tu glorioso Hijo. Ahora amamos a tu amor. Ahora nos deleitamos en tu deleite, el cual es el Señor Jesús. Padre, por favor, guarda nuestra iglesia. Señor, 55 años de testimonio. ¿Y cuántas olas han venido llamando aquí a la puerta de esta iglesia para seducir a los hermanos, llamándolos a hacerse del judaísmo, llamándolos a hacerse de la prosperidad, seduciéndolos para que se hagan de la confesión positiva? Ola tras ola, diablo tras diablo, procurando quitar a Cristo de la centralidad de esta iglesia. Y sabemos que hasta el día de hoy, todos los conflictos en esta iglesia tienen un fin. El fin es quitar a Cristo del centro, que Cristo no sea fielmente predicado, que su evangelio no sea nombrado y que nos entreguemos a otras tonterías, tales como el judaísmo, tales como señales y milagros, lo que sea, pero no es Cristo. Padre, por favor, danos mucho temor de ti, para que el centro de nuestra iglesia local y el centro de nuestro propio corazón siempre sea Cristo crucificado y resucitado. Manténnos anclados ahí, para que esta congregación pueda permanecer 55 años más. Y Señor, si tú tardares y regresáramos en 5 décadas a este púlpito, que podamos encontrarnos con el pastor anunciando a Cristo, celebrando a Cristo y no cuestiones terciarias. Señor, danos una iglesia enamorada de Cristo, apasionada por Cristo, y así no nos deslizaremos, Señor. Y hoy ruego sobre todo por los incrédulos. Señor, su fin es maldición. Y aquí están algunos de ellos riéndose y pensando lo que van a hacer después del culto y prestando atención a algunas cosas que he dicho hoy. Señor, por favor, envía temor santo a sus corazones. Que se pongan a temblar. Que no se digan esta mañana, bueno, mi abuelo es creyente, mis padres son creyentes, mis hermanos son creyentes. Hazlos entender que si no están en paz contigo, están bajo tu ira, Señor. Oh, amado Dios, que entren hoy en cordura. Enséñales a temer tu santo nombre y por medio de la fe en la cruz de Cristo que puedan ser añadidos a tu reino. Te estamos pidiendo hoy que hagas el milagro de milagros, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración, el milagro de la salvación. Multiplica este milagro entre nosotros en cada reunión aquí, Señor. Glorifícate en nuestra humilde iglesia para tu alabanza y manténnos bien firmes en el camino. No queremos apartarnos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, ni un centímetro. Guárdanos, Padre, y no envíes nunca hambruna de tu palabra a esta congregación. Aliméntanos siempre del pan del cielo y que nuestra iglesia sea una iglesia atenta a tu voz, obediente a lo predicado y que pongamos por obra lo oído en cada sermón. Oramos esto para la honra y la gloria de tu glorioso Hijo Jesucristo. Y en su nombre oramos. Y el pueblo del Señor Jesús dice, amén.